El aire en San Vicario estaba más pesado que nunca. La oscuridad de la noche parecía devorar cualquier rastro de luz, mientras el grupo avanzaba hacia el corazón del bosque, donde todo había comenzado. Gabriel, Clara, y los vigilantes que habían quedado, se enfrentaban al clímax de una verdad que había sido enterrada durante generaciones. Las voces de los caídos susurraban en el viento, y cada paso era un eco del miedo que se había asentado en lo más profundo de sus almas. Nadie sabía qué esperar al cruzar el último umbral. El sacrificio de Clara había sido en vano, y ahora, el ritual parecía exigir algo aún mayor. Pero Gabriel, con la verdad en la punta de los dedos, estaba dispuesto a pagar el precio, cualquiera que éste fuera. Los secretos de los Calderón. El último vigilante, un hombre llamado Marcos, intentaba mantener la calma mientras cargaba los antiguos libros que habían encontrado en la casa de la familia Calderón. Documentos que explicaban, de forma críptica, el propósito real de los rituales de San Vicario. Gabriel había pasado noches enteras leyendo esas páginas, desentrañando las palabras escondidas bajo capas de simbolismo y engaños. El misterio que había envuelto la desaparición de Emilia Calderón no solo se trataba de un sacrificio humano, sino de un portal, un umbral entre la vida y la muerte que, de abrirse completamente, traería de vuelta a los condenados que habían quedado atrapados entre ambos mundos. Sin embargo, la resurrección de Emilia no era lo que había prometido su familia. Aquellos que intentaban manipular el umbral no lo hacían por amor, ni por redención. Había algo más oscuro, un deseo de poder inimaginable, de control sobre la muerte misma. El enfrentamiento final. Cuando el grupo llegó a la piedra central en medio del bosque, Gabriel sintió como las sombras se movían, casi con vida propia. Los vigilantes habían encendido antorchas, formando un círculo protector alrededor del altar. Pero Gabriel sabía que la luz era una ilusión, nada podría detener lo que estaba por venir. «Ya sabes lo que tienes que hacer», dijo Clara con una voz que parecía salir desde muy lejos. Gabriel la miró, sintiendo como algo en su interior se rompía. Clara ya no era la misma. Desde que había comenzado a investigar, ella había cambiado, poco a poco, hasta el punto en que ahora parecía más un espectro de lo que alguna vez fue. ¿Había sido parte del plan desde el principio? Él se acercó al altar, colocando las manos sobre la piedra fría y llena de inscripciones antiguas. En ese momento, todo lo que había aprendido sobre su pasado, sobre su familia, parecía insignificante frente a lo que estaba a punto de suceder. Marcos recitaba las palabras de los textos antiguos, su voz temblando con cada sílaba. El suelo comenzó a vibrar ligeramente bajo los pies de todos, como si el mismo pueblo respondiera a la invocación. El regreso de Emilia. Un grito desgarrador resonó en el aire. Los árboles se doblaron bajo una fuerza invisible, y las antorchas se apagaron, dejándolos en una penumbra opresiva. De la oscuridad surgió una figura, Emilia Calderón. Su rostro era una mezcla de belleza y terror, sus ojos vacíos pero llenos de una furia que no podía describirse. No era humana, no del todo. Su cuerpo, aún joven, parecía estar consumido por una energía maligna. Se movía de manera antinatural, como si el tiempo y el espacio no la afectaran. «No es lo que pensábamos», murmuró Gabriel, con una voz quebrada por la incredulidad. La mujer que había regresado no era la Emilia que ellos habían buscado. Algo había salido mal, o tal vez todo había sido parte de un plan más grande. La verdad comenzaba a revelarse. La traición de los vigilantes. Justo cuando Gabriel intentaba acercarse a Emilia, sintiendo en su interior una conexión inexplicable, Marcos detuvo el ritual de golpe. Todo se detuvo en un instante congelado de tensión. «Esto es suficiente», gritó Marcos, mientras los otros vigilantes le apuntaban con sus armas. Todos los ojos estaban puestos en él. En ese instante,
Gabriel comprendió la verdad que había estado ignorando. Los vigilantes no querían salvar a Emilia. Nunca habían querido abrir el umbral para traer de vuelta a nadie. Sus intenciones eran mucho más siniestras, deseaban el control del portal, deseaban dominar a los muertos, utilizarlos como una fuente infinita de poder. Clara dio un paso al frente, desvelando su propio papel en la conspiración. Ella había sido parte de esto desde el principio, manipulando a Gabriel para que abriera el umbral, para que liberara a algo mucho peor de lo que imaginaban. Emilia había sido la clave, pero ahora, ellos querían su propia gloria. Gabriel, herido y traicionado, retrocedió mientras Clara levantaba un cuchillo ceremonial. Todo este tiempo, murmuró él, incrédulo. El sacrificio de Gabriel. Las palabras de los textos antiguos retumbaron en su cabeza. Todo era un ciclo. Las condenas de los ancestros, los sacrificios, los vigilantes, nada más que una rueda de desesperación que no podía detenerse a menos que alguien pagara el precio final. Gabriel comprendió lo que tenía que hacer. Con un movimiento rápido, se lanzó sobre el altar, rompiendo el sello que lo mantenía prisionero. Un resplandor rojo inundó la escena, y las sombras comenzaron a agitarse frenéticamente. Marcos gritó, pero su voz fue ahogada por el rugido de lo que estaba emergiendo del umbral. Las almas atrapadas en el limbo se liberaron, y la realidad misma pareció desmoronarse. Emilia, en el centro de todo, miró a Gabriel con una mezcla de agradecimiento y pesar. Ella sabía lo que él había hecho. Nunca quise esto, susurró Gabriel, sintiendo como su vida se escapaba lentamente. El precio había sido pagado. El silencio que sigue al caos. Cuando todo terminó, San Vicario estaba envuelto en una quietud sobrenatural. Los vigilantes habían desaparecido, las almas liberadas y el umbral, finalmente, sellado. Gabriel yacía en el altar, su cuerpo sin vida, pero con una expresión de paz. Él había detenido el ciclo, pero a un costo inimaginable. Clara, ahora sola, miró el cadáver de Gabriel antes de alejarse lentamente, sabiendo que el precio de la verdad había sido demasiado alto.